tener otras competencias que no sabe utilizar probablemente una computadora, poco a poco las empresas han ido quitando esa barrera de edad, porque hoy de lo que hablamos es, el talento es, lo importante de una empresa es la diversidad en el talento, y hablamos de diversidad tanto de género, como de experiencia y como de edad. Y hoy algo que está pasando mucho en las empresas es que la gente que se jubila se le están ofreciendo trabajos de tiempo parcial para que ayuden justo a los chavos, a los jóvenes, que se expliquen toda su experiencia, pero no es lo mismo ir a trabajar pues a lo mejor 4 horas por la mañana, convivir con la gente joven, darles las experiencias que estos puestos senior tienen y que la gente aprenda de ellos. Además hay un dato interesante también en el estudio de millennials, que los millennials prefieren trabajar no con los de mi edad, con los X, sino que prefieren con los tradicionalistas o con los boomers, porque para un millennial es bien importante que la persona le demuestre que es experta y que es buena en lo que hace. Entonces, es una de las tendencias que hay. Sí llega a encontrarse en el mercado empresas que ponen límites de edad, cada vez menos, y cada vez la propia escasez de talento dice, no importa, la edad que tenga, si sabe hacer esto, que venga. Pero es parte de lo que decíamos en esto. Tienes que ser empleable y tienes que aprender todo el tiempo para que sigas vigente en el mercado laboral. Gracias. Bien, buenas tardes. Bueno, yo hubiera preferido que más preguntaran los muchachos, ¿no? Los jóvenes. Me halaga mucho ese cambio que acabo de mencionar, porque los viejos también tenemos talento, ¿verdad? Y también tenemos mucha flexibilidad cognitiva, etc. De hecho, yo le había propuesto al antiguo director, el pasado director de Fernández Fazgac, que nos utilizara a los viejos, ¿verdad? Precisamente para estar en contacto permanente y continuo, ¿verdad? Por horas, con los jóvenes, ¿verdad? Con los zetas, con los milenios, etc. ¿Sí? Bien, yo quisiera hacerle una pregunta y un comentario, si me lo permite. Bien, la pregunta es, usted habló de que creo que es la generación Z, o sea, la que están haciendo ahorita, o me equivoco. Sí, que no sabe todavía, no están los trabajos en donde van a desempeñarse. Y puso el ejemplo de los drones. Yo me fui, por ejemplo, a la explotación, ¿verdad? Energética en aguas profundas, ¿verdad? A la propia, a la propia, ¿verdad? No quisiera llamar la industria espacial, o sea, a toda la esfera espacial, ¿no? Digamos, como empresa mundial, como empresa Manpower, no ha tenido ninguna dirección en ese sentido, ¿verdad? Viendo hacia el futuro, ¿verdad? Como el ejemplo de los drones me parece, ¿verdad? Excelente, pero yo creo que lo mismo se puede repetir con respecto a la vida espacial, ¿no? Futura. Y finalmente el comentario que quería hacerles es, o sea, veo perfectamente que las respuestas que ustedes, ¿verdad? A las preguntas a quienes se dirigieron, parece que en todo el mundo, sobre la automatización, sus peligros, etcétera, no debe de espantarnos, ¿verdad? Porque usted mencionó, por ejemplo, la existencia de vehículos sin chofer en Alemania, ¿no? Bueno, todos sabemos en esta escuela que pues precisamente uno de nuestros egresados ha trabajado mucho en esta dirección. Ha trabajado mucho en robótica, ha trabajado mucho inclusive en equipos de fútbol, ¿verdad? Robótica y otras, ¿verdad? De otras esferas. Y lo que se necesita. O sea, este es también un mensaje a nuestros estudiantes, ¿no? De que no se espanten, al contrario, ¿verdad? Es un reto, la automatización. Porque para sostener la automatización se necesita, caramba, una preparación bárbara, ¿verdad? En física, en matemáticas, en relaciones humanas, etcétera, ¿no? Era el comentario. Sí, de acuerdo, y sí, sobre el tema, le llamamos sector aeroespacial nosotros, sí hay mucha demanda para el sector energético y también para la parte automotriz, y por eso les ponía un poco el ejemplo. Cada vez hay más empresas de
otros países que se están poniendo en el Bajío, porque es donde se está desarrollando el sector automotriz y es donde está entrando mucho ingeniero, ¿no? Mucha gente que es demandada por el sector. Sí, también tenemos un área que está especializada en eso y creo que son de las posiciones también que están bien pagadas. ¿Alguno de los chicos que tengan una pregunta, chicas? Bueno, son dos preguntas. La primera, en general, las empresas ¿cómo consideran? O sea, pueden considerarlo punto bueno, punto malo, que en tu CV, por ejemplo, tengas experiencia en algo que no tiene que ver con tu carrera o en lo que te desarrollaste, y a lo mejor te acercas a esa empresa a pedir cierto perfil, pero tu experiencia tiene otros perfiles que nada que ver. ¿Es bueno o es malo para ellos? Y la segunda, es como, si tú te especializaste o tienes algunos, no sé, cursos en otras cosas, se enfocan como en las constancias o como el papel, ¿no?, que te dan, o es algo como que nada más dicen, o sea, lo tiene en su currículum y entonces lo sabe, o si hay quienes se encargan de investigar si realmente lo sabes, eso nada más lo pusiste. Sí, bueno, contestando la primera pregunta, el estudiar una carrera te da una formación y te da todo un bagaje que hace que te puedas desenvolver y que tengas también un estilo de pensamiento. Lo que les decía es, no necesariamente tienes que terminar en esto, y no es, hablábamos al inicio, el ejemplo que te puedo dar es la presidenta de la compañía es actuaria. Empezó su carrera dentro de la empresa como reclutadora, después fue directora de ventas y ahora es la presidenta de la compañía. Entonces, si vemos la actuaría, le dio una formación, una forma de cómo dirige a la compañía, que es muy marcada y muy enfocada hacia los números, pero no quiere decir que ella tenía que trabajar en una institución financiera o de seguros. Terminó trabajando en la empresa líder de recursos humanos, ¿no? Entonces, no necesariamente tu formación va a llevarte al camino de donde va a ser tu carrera, ¿no? Es parte de lo que funciona, y actualmente se estila mucho la entrevista por competencias. Y una entrevista por competencias lo que hace es ver cómo tú te enfrentarías a resolver un problema, y eso no tiene que ver, sí tiene que ver con cómo te formaste, pero tiene que ver con otro tipo de habilidades que tienes. Sobre el poner cosas, claro que es importante toda la formación que puedas tener, toda la formación formal, los cursos que tengas, ya no se pone, no se estila ponerlo en el currículum, sí los mencionas, y sí hay empresas que tienen la práctica de decirte, ok, ahora que te vas a integrar conmigo, necesito que me des copia de todas las constancias que tienes, si estás titulado, si hiciste otro curso, o sea, sí es importante. Y otro tip, nunca digan mentiras en su currículum, o sea, no digan que tienen un curso de algo y no lo tengan, porque eso sí es, o sea, te deja una muy mala marca personal y además sí te puede descartar de un proceso. Entonces, más vale decir, no lo sé, o te preguntan algo y ser honesto en lo que está respondiendo. Bueno, buenas tardes, yo tengo otra pregunta. Bueno, de hecho son dos. Ya hablaba hace rato de las capacidades que debe tener cada uno de los que solicita trabajo, de la inteligencia emocional, y bueno, cada área, cada carrera tiene su campo laboral, pero la pregunta es qué tan importante o qué tan sobresaliente debe ser que sepa el estudiante manejar sistemas. Ya vimos sistemas de información, TICs, que en la academia, dentro de la universidad, pues no se imparten, o si se imparten, no son los que utilizan comúnmente las organizaciones. Yo puedo utilizar un programa, Stata, IBIUS, etcétera, pero ya saliendo realmente al campo laboral, pues no tengo esos conocimientos. ¿Qué tan importante es pues tener ese conocimiento, saber tener esas herramientas? La pregunta número 2, hablar un poquito del outsourcing, de la subcontratación, que bueno, sabemos que está sujeto a reglamentaciones políticas mexicanas específicamente, pero qué tan conveniente en el caso de ustedes de Manpower es
factible, ¿no? El outsourcing, ¿qué ventajas o qué desventajas hay? Que no sé, creo que ahí no se comentó, pero la más importante es la pregunta, la anterior, las herramientas que uno debe de tener. Sí, las herramientas que lo que mencionaste es bien importante. Si yo sé que estoy aprendiendo algo, pero sé que en el mercado están pidiendo otras cosas, si tengo posibilidades de hacerlo o tendré que hacer un esfuerzo por aprenderlas, porque seguramente eso te va a poner en otro nivel al competir con otros candidatos. Sí se fijan mucho las empresas, sí hay muchos perfiles donde dicen tiene que saber utilizar tal programa o cierta tecnología, entonces sí, totalmente es importante, y si a lo mejor no me siento tan fuerte en alguna de ellas, hay que aplicarse y aprender en esto. Sobre el tema que mencionabas del outsourcing, más que hablarlo como un tema político, en nuestro país está cambiando la forma en cómo es percibido esto, porque es un empleo que cuenta con todas las prestaciones de ley y que es una muy buena opción para tener tu primer empleo, porque muchas de las empresas dicen, antes de que integre directamente a la persona, a lo mejor la voy a tener en un esquema de temporalidad en el periodo de prueba y ya después lo integro a mi compañía. Y en Europa es de lo más común que los primeros trabajos que la gente tiene sean con empresas como Manpower Group, en este caso, ¿no? O sea, es muy común que en vacaciones la gente vaya y pida un trabajo temporal por el tiempo que duran las vacaciones. Y les decía, hay empleos que a lo mejor, si bien no te van a dar como la gran experiencia, les voy a contar algo que pasa. Nosotros, cada vez que viene la Fórmula 1, somos responsables de reclutar a la gente que va a dar servicio durante todo el periodo de la Fórmula 1. Y muchos de los estudiantes que van primero porque quieren también la gorra que cuesta carísima, ¿no? Más lo que se les paga, pero aprenden a atender clientes. Les toca a veces estar cobrando, estar haciendo cosas, y eso ya te da la idea de lo que es saber levantarte temprano, cumplir con un horario de trabajo, saber atender órdenes, y también ya puedes ponerlo como algo que tuviste como una experiencia y que te ayuda a tomar experiencia y no solamente hablar de la parte académica en tu currículum. O sea, sí es importante verlo como una opción para poder adquirir experiencia. Pues agradecemos nuevamente perdón, profesor. Muy interesante, de verdad, muchas gracias. Yo creo que una cuestión importante en la administración de recursos humanos es el empatar los puestos, la definición de los puestos con los currículos de los aspirantes. Pero obviamente en la práctica, pues no hay aspirante perfecto para un puesto, ni puesto perfecto para un aspirante. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tanto en la realidad se logra un empate apropiado entre puestos y currículum de las personas? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las habilidades y los conocimientos requeridos por las empresas que son más difíciles de encontrar en los aspirantes? Muchas gracias. Si nosotros le decimos, y eso a todos los clientes, no existe el candidato perfecto, porque muchas veces lo que ponemos en papel es lo que el ideal de la gente, de la persona que además quiere contratar a ese colaborador. Pero cuando sales al mercado, o la persona no tiene el nivel de inglés, o no tiene todos los años de experiencia que buscan, o si lo tiene, quiere ganar un 30% más de lo que las empresas están ofreciendo. Entonces, sí se trabaja mucho con eso. En realidad, una descripción de puesto sirve como la base para buscar al candidato, pero lo que hace un reclutador profesional es decirle, ok, lo que está en el mercado es esto, y entonces te vas a decidir por el que tiene más experiencia, que quiere cobrar más, quien tiene mucho potencial, pero que tú vas a tener que capacitar en algunos puntos porque no está tan desarrollado, y entonces se llega a nivelar eso que está en papel con lo que somos nosotros, que en realidad no hay una experiencia que haga 100% match. Y si a eso le sumas el que tiene que haber empatía con la persona para la que vas a trabajar, todavía se vuelve más complicado, porque habrá quien diga, no, pues Fidel me cayó muy gordo porque me parece totalmente
formal, tendría que ser una persona como más seria. Bueno, pues ahí ya estamos también metiendo otro tipo de variables. Esto que mencionamos es de lo más difícil de conseguir, porque además no todos la tenemos tan desarrollada, pero fíjense qué curioso, más bien se las voy a cambiar un poco. Hay otra encuesta que hacemos y resulta ser, por eso les digo, no lo descarten, que de las posiciones que son más difíciles de cubrir son las que tienen que ver con la parte técnica, con la parte financiera y la parte de ventas. Cada vez que le preguntas a las empresas qué puestos te cuestan más trabajo cubrir, son las que están relacionados con estos tres campos. Entonces, creo que ahí tienen una ventaja, creo que pueden explotarla bastante bien, porque son de las que cuesta más trabajo, por lo menos a nivel Latinoamérica. Coincide mucho con lo que pasa en el resto del mundo, pero en México la escasez de talento y la problemática para cubrir posiciones está un poco por encima del promedio de lo que ocurre en el resto del mundo. El promedio, si no mal recuerdo, es un 42% de los encuestados, un 45% que dice que tiene problemas para cubrir sus vacantes. Y México está dentro de ese promedio. ¿Hay otra pregunta? Sí. He escuchado mucho sobre que las empresas llegan a contratar más a personas que salen de escuelas privadas que de públicas. ¿Qué tan cierto es eso? Muy buena pregunta. Yo vengo de una escuela pública, después estudié en escuelas privadas. No tiene tanto que ver, no te afirmaría que para todas las empresas ocurre igual, porque sí es cierto que hay planes de estudio que a lo mejor están muy enfocados, y por ejemplo eso lo han hecho otras universidades que directamente construyen un plan de estudios para una empresa en específico. Entonces muchos de los egresados pues, son candidatos para integrarse a la compañía. Pero en realidad como lo que están buscando, y el ejemplo que ponía el profesor es qué tanto tiene que empatar la descripción de puestos con la experiencia de la persona. Pues si tú empatas, no importa de qué escuela vengas, ¿no? O sea, la realidad es que sí es cierto que muchas veces los que salimos de escuelas públicas, a veces tenemos la desventaja de que pues no tenemos tanto nivel de inglés, ¿no? Pero pues tienes que buscar cómo mejoras tu nivel de inglés. A lo mejor no tenemos acceso a los sistemas de punta porque nuestras escuelas no tienen acceso a todo eso. Hay que tratar de compensarlo de alguna manera, pero también las empresas cada vez son más responsables en ese sentido y son muy pocas las que dicen quiero de tal o de tal universidad. O sea, eso también está cambiando, aunque existen empresas que sí siguen muy clavadas a ese sentido. Y había otra pregunta. Sí, acá. Hola, Fidel. Oye, comparto contigo una creencia porque quiero llegar a una pregunta. Por el gusto de las matemáticas, digamos, estudié un posgrado y hasta el posgrado escuché estudié ciertas matemáticas que se ven en ciertos problemas financieros, muy ad hoc al ciclo de conferencias. Sin embargo, ya entendiendo este tipo de problemas, en una entrevista, la persona con la que me entrevisté hizo una frase que me ha quedado muy grabada, que es entiendo que tú has estudiado esto 2 años, pero yo prefiero que alguien que saliendo de la carrera se meta a esto y lleve estos 2 años de experiencia a lo mejor a ti, ¿no? Entonces, yo lo que quiero comentar y quiero preguntar, sobre todo por los estudiantes que están aquí, es ¿un posgrado tú lo recomiendas ya después de haber trabajado un tiempo o digamos como un camino siguiente a terminar la carrera inmediatamente? ¿Qué recomiendan o qué se busca un poco más ahí en las empresas también? Es un muy buen punto, porque casi todos cuando salimos decimos ¿qué hago? ¿Me sigo con la maestría? ¿Me sigo con la especialidad? En realidad lo recomendable es tener algo de experiencia y después entrar a un posgrado, porque de hecho muchas de las escuelas piden como requisito que ya traigas experiencia. La diferencia, aquí ustedes me pueden dar cátedra sobre eso, pero en mi experiencia, que tiene que ver también con los negocios, cuando vas a estudiar un MBA, por ejemplo, ya mucha gente lo está tomando y reciben a personas que no tienen experiencia, porque es como una extensión de la formación. Pero lo ideal para el mercado laboral es que
Si sale alguien que terminó la carrera y después se fue a estudiar todavía otros 2 años o 3 años del MBA, bueno, has seguido estudiando, que bueno, vienes muy preparado, sabes mucho, pero no te has enfrentado al trabajo. Lo ideal es sí dejar un tiempo, trabajar, tener experiencia, porque incluso cuando te integras a ese programa vas a poder aportarle más a tus compañeros, porque tienes experiencias que ya son de la vida real y eso es lo que hace que se enriquezca un posgrado. Entonces la recomendación sí son muy buenos, hablamos de eso, de que tenemos que seguir preparándonos, pero sí muchas veces prevalece la experiencia práctica que la formación. Sí te va a ayudar tener un diplomado o un posgrado, pero también lo vas a aprovechar más cuando ya tuviste contacto con el mercado de trabajo. Sí, bueno, si nos apoyas con la última pregunta, porque ya estamos cerrando. Disculpa, en conclusión, por ejemplo, del promedio o las certificaciones que puedas obtener, ¿qué tiene más valor? ¿Un buen promedio o una buena cantidad de certificaciones en un área? Las certificaciones tienen mucho valor, eso es muy valorado en el mercado. Claro que el promedio habla bien de ti porque quiere decir que fuiste dedicado durante la escuela, pero no generalmente los que sacaron 10 dimensiones honoríficas son los que ocupan los mejores puestos. Eso es un poquito un mito, porque no necesariamente es muy valorado, y perdón si los profesores me dicen otra cosa diferente, pero no necesariamente una buena nota o un buen promedio para un reclutador es sinónimo de que es el mejor candidato. Muchas veces la forma en cómo se desempeña el candidato en la entrevista es más importante que tengas una mención honorífica o que tengas 10 de promedio en tu carrera. Entonces las certificaciones sí tienen mucho valor porque además te hablan de una especialización y te hablan de algo que sabes hacer mejor, pero las calificaciones sí importan, pero no son decisivas para tomar a uno o a otro candidato. Yo te puedo decir que en mi experiencia, desde que me ha tocado entrevistar candidatos para mi equipo y la que tiene mi equipo gerencial, nunca preguntamos el promedio ni cuánto sacó de notas finales la persona. Sí, lo que sí te puedes llegar a preguntar es qué nivel de TOEFL o de TOEIC tienes de inglés. Eso sí es importante, pero el promedio no tanto. Es bueno, pero no tanto. Bueno, pues ahora sí, despedimos nuevamente con un aplauso al maestro Fidel Arroyo Hernández. Les recordamos la próxima conferencia va a ser el próximo jueves 17. Va a venir el doctor Lev Guzmán a hablarnos de multifractalidad en series de tiempo, entonces también están todos invitados. Y pues aquí estamos esperándolos a ustedes. Muchas gracias también al comité organizador.